Hola, muy buenas tardes. Les bendecimos en este día declarando que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Amén. Qué bueno es nosotros congregarnos para recibir la palabra de Dios, para ser edificados por Él. Cada vez que escuchamos de Él y su Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Vamos a orar. Amén. Y vamos a dedicar este tiempo a que el Señor esté ministrando nuestras vidas con su amor. Señor Jesucristo, te agradecemos este día que nos das tan especial para estar juntos, Señor oh Dios, recibiendo de tu palabra, recibiendo, Señor, de las Escrituras, recibiendo, Padre, de lo que tú, Señor oh Dios, nos das diariamente, Señor oh Dios, y que estás hablando continuamente desde tu trono para, Señor, bendecir nuestras vidas, guiarnos y darnos propósito en todo lo que hacemos y en todo lo que somos sobre esta tierra. Ayúdanos a serte útiles, Señor oh Dios, a ser instrumentos en tus manos que tú puedas usar, Señor oh Dios, para bendecir a tantas y tantas personas que necesitan de ti, Señor Jesús. Nos disponemos en tus manos y habla, te pedimos, habla a nuestro corazón. Háblanos profundamente, Señor oh Dios, que todos nosotros en ti seamos edificados hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Padre. Amén. Bendecimos al Señor. Y en este día queremos compartir algo muy especial para todos. Sé que ha de ser una palabra que realmente edifique las vidas de cada persona en este lugar y cada persona que está en esta transmisión. Vamos a hablar acerca de Jesús como la palabra. Amén. Jesús es la palabra. Y así se titula esta enseñanza de este día. Jesús es la palabra. Entonces vamos a comenzar viendo un contraste que existe entre Jesús y los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué contraste hay? La manera como ellos llevaron el mensaje, la manera en cómo ellos transmitieron el mensaje. Entonces quiero basarme en el texto de Hebreos capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Hebreos 1 del 1 al 3. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y ahí sigue la idea en los otros versículos, pero quiero comenzar por esta parte. Dios, habiendo hablado muchas veces, dice aquí el versículo 1, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, comenzamos viendo esta relación que existía entre Dios y los profetas. Se creía que los profetas conocían los secretos de Dios. Entonces, hacía mucho que el profeta Amós había dicho en su libro, en el capítulo 3, en el versículo 7, el Señor Dios no hace nada sin antes revelarle su plan a sus siervos los profetas. Entonces se creía pues que los profetas estaban en ese consejo divino, sabían los secretos profundos del corazón del Padre, del Espíritu Santo, de Jesús, y se los transmitían al pueblo. Un hombre llamado Filón, que era un filósofo griego, dijo lo siguiente en cuanto a los profetas. Dijo dos frases. La primera: el profeta es el intérprete del Dios que habla en lo interior. Entonces ya se tenía el concepto de que Dios habla al corazón. Amén. Y que el profeta era ese instrumento usado por Dios para interpretar ese mensaje a las personas. Amén. Entonces se tenía esa idea. Y también Filón decía: los profetas son los intérpretes de Dios que los usa como instrumentos
para revelar a la humanidad su voluntad. Amén. Para revelarle a la humanidad la voluntad de Dios. Eso era lo que decía Filón. Entonces se conectaba esta idea de que los profetas, guiados por Dios, traían al hombre cuál era el pensamiento y cuál era su voluntad para la humanidad. Recordemos que los griegos también manejaban con sus dioses paganos este concepto de profetas. Ellos también usaban esto y por eso Filón estaba familiarizado con todo este tema, porque en Grecia así se manejaba. Entonces se creía pues que los profetas eran esos instrumentos de Dios. Pero ya ese concepto de los profetas como instrumentos de Dios se llevó a un extremo equivocado. En ese tiempo se llegó a pensar que el profeta no tenía nada que ver con el mensaje, sino que era un instrumento pasivo que solo dejaba que Dios lo usara y ya, ¿cierto? O sea, no tenía relación con el mensaje. No tenía relación con lo que se estaba diciendo, sino simplemente hablaba como tomado por Dios, como tomado por el Espíritu Santo, sin haber nada de su propia voluntad, de su juicio o de sus sentidos allí involucrados, sino simplemente usado como cuando uno toma una guitarra, toma un piano, toma un instrumento musical y nada más coloca sus manos allí y el instrumento solo va a interpretar lo que el músico le dé a interpretar, de acuerdo a su pericia, de acuerdo a su habilidad en ese instrumento. Pero no es así. El profeta no está desconectado. No es como si el profeta fuera poseído como por un espíritu y empezara a hablar como sin saber qué es lo que está hablando, simplemente diciendo: es que Dios me tomó y no soy dueño de mis sentidos mientras Dios me está usando. No es así. No es así, ni actualmente ni en el tiempo del Antiguo Testamento. No eran descontrolados los profetas como para decir que Dios los tomaba de una manera arbitraria y ellos entonces tenían que hablar simplemente lo que Dios les iba diciendo que dijeran, sin ellos pensar siquiera ni razonar lo que estaban diciendo. No es así. No es de esa manera que Dios usa a los profetas. Entonces es muy importante entender este tema de que los profetas son instrumentos de Dios, pero guiados por el Espíritu Santo. Es como cuando dice la palabra en una de las cartas del apóstol Pedro, que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios, ¿no es cierto? Para escribir o para que ellos pudieran elaborar las escrituras, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que cuando fueron inspirados, como dice allí esa palabra en el griego, es fero, la palabra fero para inspirados, no quiere decir que esa palabra está hablando, vuelvo a decir, de alguien poseído, sino habla de ser soplado o insuflado, como es el término correcto, como que alguien está susurrando al oído de esta persona, del profeta, y él está escribiendo lo que está escuchando de parte de Dios. Amén. Pero no como tomando el lápiz, pues, no sé, la pluma en ese tiempo y escribiendo sin control, sin poder controlar sus manos y diciendo: no sé ni qué estoy escribiendo porque estoy poseído por Dios. No. Dios, y por medio de su Espíritu Santo, no posee a nadie, amén, sino el Espíritu Santo nos toma, nos unge, nos guía, amén, pero estando nosotros bajo nuestros propios sentidos, en nuestros 5 sentidos, escribiendo lo que estamos escribiendo de parte de Él. Y los hombres de Dios fueron guiados por el Espíritu Santo a escribir cada una de las palabras que están allí, pero no como poseídos, porque el Espíritu Santo no es un demonio, sino el Espíritu Santo nos guía, no nos posee, sino nos guía de acuerdo a su voluntad y su amor, al carácter de amor que Él tiene. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Dios no puede revelar más de lo que la humanidad puede comprender. Amén. Entonces, muchas veces el Señor Jesús les dijo: quisiera decirles más cosas, pero ustedes mismos no las pueden sobrellevar. No llegan a entender todo lo que yo quisiera transmitirles. Entonces,
tengo que dejar hasta aquí nada más. Tengo que dejar mi revelación hasta este nivel nada más, porque sé que de ahí para allá ustedes no lo podrían asimilar, ¿no? Entonces, Dios, del mismo modo que Jesús hizo con sus contemporáneos, Dios hace lo mismo con nosotros. A través de los profetas, a través de los hombres de Dios, Él dice, bueno, la revelación va a llegar hasta allí. Y algunas personas dicen, pero ¿por qué el Señor no me revela más, no me habla más, no me lleva a cosas más profundas? Porque Dios te va a revelar solo lo que estás en capacidad de asimilar por el Espíritu. Asimilar en tu corazón. Dios no te va a llenar de información, nada más por complacer ese deseo tuyo de saber y saber. No, sino Él te va a dar lo que tú puedas entender, lo que tú puedas asimilar. Lo mismo a mí, a cada uno de nosotros, lo que podamos en ese momento asimilar y obedecer. Amén. Porque el Señor no nos va a dar algo más allá de lo que nosotros podemos comprender, de lo que nosotros podemos manejar, de lo que nosotros podemos tratar en nuestras vidas. Amén. Es necesario entender esto. El Señor nos da exclusivamente lo que hasta ese momento podemos recibir. Y eso es exactamente lo que el escritor de Hebreos vio y escribió aquí en la carta a los Hebreos. Dice que la revelación de Dios la transmitieron los profetas en muchas ocasiones y de muchas maneras. Es lo que dice este primer versículo. Vuelvo a leerlo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. A los padres se está refiriendo lógicamente a los antepasados de los israelitas. Amén. ¿A través de quiénes les habló? De los profetas. Amén. Dios les habló a través de los profetas. Y aquí cuando dice en muchas ocasiones o muchas veces, es la palabra polímeros. Y de muchas maneras es polítropos. Entonces son dos palabras que son muy importantes en la oratoria griega, en la oratoria de ese tiempo, y parece ser que el apóstol que escribió la carta a los hebreos, algunos dicen que es Pablo, otros dicen que pudo haber sido otra persona. Sin embargo, esa persona que aún sigue sin saberse quién fue exactamente que escribió la carta a los hebreos, sabía de oratoria, tenía un entendimiento acerca de la oratoria griega. Entonces, esta persona creía que como él debía hablar acerca de la revelación más alta que hay, que es la revelación de Dios a la humanidad, entonces él debía usar el lenguaje más elegante que él pudiera encontrar, el lenguaje más noble, el lenguaje más florido que él podría encontrar. Y esta expresión que dice muchas veces y de muchas maneras, ese es un lenguaje que usaban los oradores, ¿no? Para hacer más interesante el discurso que iban a hablarle al pueblo, ¿no? Entonces ellos usaban esas frases como muy floridas, y eso fue lo que quiso usar aquí el escritor de la carta a los hebreos. Pero la idea básica de esta carta es que solo Jesucristo trae a los hombres la revelación completa de Dios. Eso es realmente lo que trata de explicar aquí la carta a los hebreos. Solo Jesús está capacitado para hacernos entender o traer la revelación acerca de quién es Dios el Padre y quién es el Espíritu Santo. Amén. Porque Jesús es la palabra. Solo Él nos capacita para entrar en la misma presencia de Dios. Amén. Entonces, cuando tú desees saber más a profundidad quién es cada una de las personas que componen la Trinidad, ven a Jesús por el Espíritu Santo. Y por el mismo Espíritu Santo, el Señor te revelará a ti quiénes son estas tres personas. Amén. Hay dos diferencias de los profetas con Jesús. Quiero decirlas aquí rápidamente. La primera, ¿cuál es? La revelación de los profetas tenía una grandeza multiforme que la hacía algo tremendo, ¿cierto? O sea,
Era muy tremenda su revelación. Y aquí es muy importante entender la diferencia entre los profetas, los que tienen un ministerio profético actualmente, y los que tenían este ministerio profético en el Antiguo Testamento. Son dos niveles diferentes. Cualquier profeta actual en el Nuevo Testamento, me atrevo a decir, no tiene el nivel de revelación y de profundidad que llegaron a tener estos profetas que fueron inspirados por Dios para escribir los libros del Antiguo Testamento. Encontramos que Moisés mismo es mencionado como profeta. Y encontramos también una subdivisión que se hace normalmente para explicar en la Biblia este aspecto de la profecía, y se habla de los profetas mayores y los profetas menores, ¿no? Pero ¿por qué se hace esa distinción? No porque los profetas mayores fueran más importantes que los profetas menores, sino por la extensión de los libros que cada uno escribió. Hay libros que se componen nada más de 4 o 5 capítulos, mientras que hay otros libros mucho más amplios que son de 60, 65 capítulos. Entonces se les llama por eso mayores, por la extensión, como son los libros de Isaías, de Jeremías, de Daniel, de Ezequiel. Ellos se les llaman profetas mayores porque escribieron en más cantidad, pero los profetas menores, solo por haber escrito un poco más corto su mensaje, entonces por eso se les llama así, pero no por el grado de importancia. Todos fueron muy importantes y todos vivieron durante esos periodos fuertes de la historia de Israel, como la cautividad, como el exilio, como todo ese tiempo en donde ellos después fueron liberados y vinieron a construir el templo, a construir los muros. En todo ese tiempo, allí estos profetas vivieron. Unos fueron contemporáneos a otros, de pronto se conocieron, de pronto no, pero en diferentes circunstancias ellos escribieron lo que Dios les reveló. Entonces, de edad en edad, ellos, los profetas, habían hablado siempre de acuerdo al tiempo que se estaba viviendo y nunca como algo fuera de ese tiempo. Y esto es muy importante entenderlo, porque los profetas siempre se ajustaron al tiempo histórico en el cual ellos se encontraban, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces llegaron a profetizar acerca del futuro de Israel y de la humanidad, ¿cierto? Pero muchas veces ellos se basaban en lo que estaba viviendo en el momento, cada uno de ellos, para poder hablar acerca de algo que vendría ya después. Y ellos tal vez, muchas veces no llegaron a saber la trascendencia y el alcance de sus palabras. Entonces, al mismo tiempo, esa revelación era parcial, ¿no? O sea, no era completa, ¿cierto? Y había que presentarla de tal manera que se pudiera entender en las limitaciones que que ellos tenían en el tiempo en el que ellos estaban, ¿no es cierto? Entonces, no era una revelación total, sino era una revelación parcial, como fragmentada, nada más de lo que Dios quería decir a través de ellos en ese momento. Entonces es algo sumamente interesante el ver cómo una y otra vez los profetas se caracterizan por una idea, ¿no? O sea, Dios los enfoca, ¿cierto?, en una idea particular que Dios quería que ellos expresaran, que ellos profetizaran. No profetizaban acerca de todo, ¿cierto? Unos profetizaban de una cosa, otros profetizaban de otra, pero cada uno de ellos se quedaba como en el tema que Dios les había dado a profetizar. Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, vemos a Amós, ¿no? El que profetizó, más que todo, si tú lees el libro de Amós, es más que todo teniendo que ver con la justicia social, ¿no? Él estaba como hablando en contra de toda injusticia en Israel, y cómo Dios quería volver a Israel a esa justicia, ¿cierto? Otro tema, por ejemplo, Isaías
habló acerca de la santidad de Dios, ¿no? Él quiso hacer ver a Israel la importancia de ver a Dios en esa grandeza de su santidad. También vemos a Oseas, ¿no? Oseas tal vez es uno de los casos más tremendos que vemos en la Biblia en cuanto a lo profético, porque él estaba hablando acerca de una situación que él mismo estaba viviendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál era su situación? Una situación muy amarga, muy difícil, que era la infidelidad de su esposa, porque sabemos que Oseas contrajo matrimonio fue con una prostituta, una mujer de la calle, ¿cierto? Y él estaba hablando desde esa experiencia familiar, ¿no? De cómo Dios tenía un amor perdonador, ¿no? Y que a pesar de la situación de Israel, él la volvía a recibir a Israel, ¿cierto? Del mismo modo que Oseas volvía a recibir a su esposa a pesar de ella tener esta conducta. Era una forma profética de decirle al pueblo de Israel que Dios les iba a perdonar y les iba a recibir siempre que ellos estuvieran dispuestos a volver en arrepentimiento. Entonces, yo creo que es una forma en que muy pocos quisiéramos vivir de esta manera, expresando un mensaje de parte del Señor. Y algo muy importante que tú y yo debemos entender es que el profeta es diferente a quien tiene un don profético. Es muy diferente el don de profecía al ministerio profético. El don de profecía habla de personas que viene el Espíritu Santo sobre ellos y dicen una palabra a alguien en particular en la congregación. Pueden hablar desde su corazón lo que el Espíritu les está mostrando y ellos hablan esta palabra a las personas. Pero alguien que tiene un ministerio profético no solamente da profecías. La persona que tiene un ministerio profético es una persona que su vida misma se ha convertido en un mensaje para la gente que está a su alrededor, para la gente a quien Dios le ha puesto llevar ese mensaje. Entonces, no solamente da profecías, no solamente es tomado por el Espíritu para hablar en el nombre de Dios, sino también su vida, sus actos, su forma de comportarse, sus decisiones, todo lo que él hace está hablando algo a la gente que los está guiando a que ellos mismos también como que entiendan lo que Dios está tratando de decir. Amén. Vuelvo al caso de Oseas. No solamente él le decía a Israel, mira, estás en esta condición, vuélvete a Dios, sino con su vida misma, con la manera como él procedía con su esposa, perdonándola y todo esto que él estaba viviendo, le estaba diciendo a Israel cuál era su condición espiritual y lo que quería Dios del pueblo. Amén. Cada profeta de su propia experiencia de la vida y de su experiencia de Israel había captado y expresado un fragmento de la verdad de Dios. O sea, todos ellos hablaban simplemente algo específico con respecto a su experiencia propia y lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Entonces, su interpretación de la voluntad de Dios hacia el pueblo es parcial, no es completa, es de acuerdo a lo que ellos en ese momento están viviendo. Ninguno había abarcado la totalidad de la verdad. Entonces aquí viene la diferencia entonces con Jesús. En el caso de él era diferente. Él no era un fragmento de la verdad, ni siquiera el fragmento más completo que hubiera en la actualidad, o sea, lo más actualizado que Dios tuviera en el momento para decir. Jesús es, mis hermanos, toda la verdad. Jesús es la verdad. Entonces Jesús, en contraste con los profetas del Antiguo Testamento, no da un mensaje parcial, da un mensaje completo de cuál es la voluntad del Padre para la humanidad. Y esa es la gran diferencia que existe entre cualquier otro profeta con Jesús, que Jesús es la verdad. Él no solamente tiene la verdad y quiere decir algunas verdades, sino él mismo es la verdad.
todo lo que él hizo, y aquí hay un ejemplo claro, ¿no? Todo lo que él hizo, desde su concepción, su nacimiento, su vida, todo su ministerio, y luego su crucifixión, su resurrección, su ascensión, que está en este momento en los cielos, todo eso es profético. Todo lo que Jesús hizo es una demostración de lo que cada uno de nosotros como hijos debemos de algún modo hacer, seguir esas mismas pisadas, tener ese mismo sacrificio de nuestras propias vidas para poder llevar salvación a otros. Todo eso es parte también de algo que no solamente él dice, yo lo hice para tu salvación y nada más, sino como un ejemplo que tú, como mi seguidor, como mi discípulo, tienes que seguir. Amén. Entonces, en él Dios mostraba no algún aspecto de su carácter, sino la totalidad de su ser. Entonces es muy importante entender que Jesús mostró al Padre, nos mostró a Dios tal como Él es. Amén. Es muy importante entender eso. Cuando uno de sus discípulos un día le pregunta, Jesús, muéstranos al Padre. Nosotros queremos conocer al Padre. Si es que tanto hablas del Padre, muéstranos al Padre. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Tanto tiempo he estado con ustedes y no han conocido al Padre. ¿Qué quiere decir Jesús? Que cuando uno ve a Jesús, cuando uno experimenta esa intimidad con Jesús, realmente está conociendo al Padre, porque Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús. Amén. Hay una completa revelación de quién es Dios a través de la persona, como dice la palabra, a través del rostro de Jesucristo. Este es un principio muy interesante. Y en segundo lugar, otra diferencia de Jesús con los profetas. Los profetas usaron métodos, ¿no? Ellos usaron muchos métodos, maneras de llevar el mensaje. Usaban, por ejemplo, la palabra. Fue lo que más usaron, ¿cierto? Escribir, declarar, hablar, predicar la palabra del Señor. Pero muchas veces ese método llegó a fallarles. La gente ni siquiera atendía esa forma en que ellos les hablaban. Entonces, cuando fallaba ese método de usar la palabra, ¿qué usaron entonces? Actuaciones, la acción dramática, como una especie de obras de teatro proféticas en las que ellos les hablaban al pueblo a través de cosas que Dios les mandaba hacer. Ve y le cortas el manto 10 veces y entrégale al rey ese manto dividido en 10 pedazos y Dios dice que entonces Él te da el reino, las 10 tribus y las otras 2 se van a quedar acá, cosas así, ¿no? Entonces el Señor les hablaba muy gráficamente cuando no entendían las palabras, entonces Dios les hablaba mucho más gráficamente. Jesús, en cambio, siempre usó la palabra, ¿no? Y la palabra la usó con la suficiente autoridad. Siempre él tuvo autoridad en su palabra. Solo Jesús tiene la capacidad y la autoridad para añadir, para redefinir y para clarificar todas las palabras del Antiguo Testamento. Amén. Y esto es un principio que nosotros debemos comprender. Nadie tiene ese gran privilegio y esa gran autoridad para añadir, para redefinir y clarificar lo que dice la palabra de Dios, lo que dice en específico de lo que hablaba Jesús de la ley, ¿no? Jesús usó la Torá, usó toda la ley, las escrituras, para poder expresarlas de una manera más clara al pueblo de Israel y a nosotros. Y un gran ejemplo de esto pues es todo el Evangelio, pero si nosotros miramos en particular el Sermón del Monte, Jesús tomó varias veces la palabra de Moisés. ¿Y qué hizo con esa palabra que Moisés ya había escrito en los 5 libros que él escribió, el Pentateuco? ¿Qué hizo el Señor? Corrigió esas palabras, algunas de ellas. Otras las amplió, otras les dio una nueva definición y otras las llevó a un nivel más alto en el reino. Amén. Un nivel más alto en el reino. O sea, ya no solamente es importante lo que hacemos exteriormente,
Fue lo que quiso decir Jesús al expresar esta palabra de este modo, sino también es importante las intenciones del corazón. Entonces, ¿de qué habló Jesús? Temas como la oración, las finanzas, el ayuno, el enojo, la lujuria, por ejemplo. Decía, no es solamente irse a acostar con una mujer que estás cometiendo adulterio, ya con solo desearla en tu corazón. Entonces ya no era solamente importante lo exterior, sino también la intención del corazón. Amén. Como dice la palabra también, ojo por ojo, diente por diente, decía la ley. Es decir, tienes derecho a desquitarte si te hicieron mal. Pero Jesús viene a decir, no, ahora tienes que poner la otra mejilla y perdonar y amar a tus enemigos. Ese es un nivel muchísimo más alto. Algunas personas dicen, no, es que el nivel de la ley era muy exigente. Gracias a Dios estamos en la gracia. Y yo te quiero decir, tú y yo estamos ciertamente en la gracia, pero el nivel de la gracia es más exigente que el nivel de la ley, porque nosotros sí tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo. Las personas en el Antiguo Testamento no tenían en su corazón al Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo venía sobre ellos y daban el mensaje que el Señor quería en cada momento, pero igual no permanecía dentro de ellos, mientras que nosotros sí, y por eso no tenemos excusa de no estar viviendo en agrado delante del Señor. Jesús siguió hablando acerca, como les decía, del perdón, también del asesinato, el matrimonio, el divorcio. O sea, Jesús profundizó, redefinió, clarificó mucho más estos temas que eran tan importantes en las Escrituras y que Dios les dio más claridad a través de Jesucristo, pero Jesús los llevó a un nivel mucho más exigente. Ahora vamos a un último punto. El concepto judío del tiempo, y en estos dos versículos últimos que hemos meditado en este día, vamos a terminar de entender esto. O sea, el versículo 2 y el versículo 3. Entonces, ¿qué decía el versículo 1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, sigue diciendo el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. Nos ha hablado por el Hijo. Es muy importante. Nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es el Verbo. Amén. El Verbo hecho carne. O sea, Jesús es la encarnación viva de la palabra de Dios. Él no solamente es un predicador más. Él no solamente es un profeta más. Él no solamente es alguien que trae una nueva verdad de las tantas que la gente podría estimar que hay en el mundo. Él es la única verdad. Y eso es lo que muchas personas no quieren aceptar, de que Jesús sea la verdad y la Biblia sea tan absolutista, ¿cierto? Que las cosas son así y ya. Amén. Porque estamos viviendo en una época posmodernista, en una época en donde cada uno tiene su propia verdad. Es una época de relativismo en la que cada uno escoge qué creer, cómo creerlo. Cada uno sabe cómo percibirse a sí mismo. No les interesa el concepto de Dios, lo que Dios opina, sino simplemente ellos son dioses para sí mismos y lo que ellos piensan es su verdad y respetable también para todos los demás, ¿cierto? Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Todo en nosotros es relativo, pero todo en Dios es absoluto. Y por eso es que estamos, como se dice. Porque cada uno está buscando su propia verdad, su propia vida, su propia manera de hacer las cosas. Pero necesitan, el ser humano, hoy más que nunca, necesita esa ancla, necesita ese punto de referencia para todas sus relaciones personales, para todas sus relaciones sociales, para todas sus expresiones en el mundo. Necesita de esa claridad para ellos saber a qué atenerse, siempre teniendo un punto de referencia al que ir y volver, ir y volver. Amén. Y aquí dice la palabra, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Antes fue por los profetas, ahora por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces está diciendo en pocas palabras, Jesús es el resumen de Dios, prácticamente es todo lo que podríamos conocer de Dios está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra, y como dice aquí esta escritura, a través de la cual Dios creó todo el universo. Recordemos que Dios comenzó diciendo, sea la luz, ¿cierto? Allí en la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y empezó en medio de ese desorden Dios diciendo, sea la luz. Y sea esto, y dijo Dios, produzca la tierra, hágase esto, hágase aquello, y cada cosa que el Señor iba pronunciando, que el Creador, el Padre iba pronunciando, lo iba ejecutando la palabra que es el Señor Jesucristo. Iba saliendo de la boca del Padre y el Espíritu Santo allí estaba actuando en comunión, todos tres, para crear todas las cosas. Amén. Entonces dice que Él vino al final de estos días que estamos viviendo. En los postreros días vino la misma palabra encarnada, gloria a Dios, que es el Señor Jesucristo. Los judíos dividían todo el tiempo en dos edades. ¿Cuáles eran esas edades en que dividían los judíos el tiempo? La edad presente y la edad futura, lo que estaba por venir. Entre ambas colocaban algo que ellos llamaban el día del Señor, y que la Biblia llama también el día del Señor. Entonces la edad presente, ellos decían, esta edad es totalmente mala, ¿cierto? Ya, mejor dicho, todo ha sido pervertido, ha sido llevado por el enemigo a un estado de maldad, ¿cierto? Pero la edad por venir, según los judíos, iba a ser la edad de oro de Dios, en donde Dios iba a expresar toda su gloria y todas las cosas iban a volver nuevamente al orden. Entonces el día del Señor sería como los dolores del alumbramiento de esa nueva edad que estaba por venir, ¿cierto? La edad de oro de Dios. Y ahí en medio estaba el día del Señor. Por eso para los judíos no existe la primera y la segunda venida de Cristo o del Mesías, solo una venida. Y para ellos Jesús nunca llegó a ser el Mesías, y siguen esperando, los judíos y el pueblo de Israel siguen esperando un Mesías, un Salvador, pero un Salvador que no sufra, sino un Salvador que venga a imponerse como rey. Pero ellos consideraban que ese sufriente no debía ser, sino debía ser ese Salvador triunfante, ese Salvador conquistador, ¿cierto? Y por eso a veces pensaban que eran dos personas diferentes, ¿no? Que no eran una sola persona, sino de pronto un Mesías anterior y un Mesías posterior, pero llamaban el día del Señor ese día en que se partía la historia de la humanidad en dos, en donde ya venía Dios a tomar lugar en esa nueva era, en esa nueva época de oro de Dios. Entonces, así es que el autor de Hebreos dice, el tiempo antiguo está pasando. La era de lo fragmentario ha terminado. Ha llegado a su final el tiempo de suponer y de andar a tientas. La nueva era, la edad de oro de Dios, ha amanecido con Jesucristo. Estas eran palabras y de esta manera ellos entendían que venía un nuevo tiempo a través de el Mesías. Amén. Entonces aquí, de esta manera, el autor de Hebreos está diciendo, con Jesucristo ha amanecido un nuevo día. Ha amanecido un nuevo día. No se necesitan dos Mesías, sino ese mismo Mesías vino una vez, la primera vez para sufrir, pero la segunda vez vendrá para reinar. Amén.
Pero lo importante que quiero dejar esta mañana en tu corazón es que se ha terminado ese tiempo de lo parcial, ¿cierto? De entender en parte, como de quedar ahí como en duda muchas cosas de la palabra, porque Jesús las vino a clarificar. Y por eso nos dejó el Espíritu Santo, para darnos claridad acerca de muchas cosas que los profetas dijeron, que las personas inspiradas por Dios escribieron en el Antiguo Testamento y que todavía no comprendemos. Allí está el Espíritu Santo para darnos más claridad, para darnos más luz acerca de lo que el Señor quiere decirnos. Ve entrar el mundo y el pensamiento de los hombres como si dijéramos en un nuevo comienzo con Dios. Amén. Entonces allí ha comenzado algo nuevo. Y así lo ve el autor de la carta a los Hebreos. Como que algo nuevo ha comenzado. Algo en lo que nosotros debemos estar. En lo que debemos meternos. Con Jesús, Dios ha entrado en la humanidad. La eternidad, escúchame, la eternidad ha invadido el tiempo y nada puede ser ya como era antes. Ya nada es igual. Nada es como era antes. Todo ha cambiado. Y eso lo hizo Jesús a través de su venida. Cambió todas las cosas. Y por eso uno de los nombres de Jesús es Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros, ¿qué quiere decir? Que en el momento en que Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor que el velo del templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo sagrado, ese velo que no lo podía correr nadie, sino era un velo que solo podía traspasar el sumo sacerdote para encontrarse con la presencia de la gloria de Dios. Dice la palabra literalmente que ese velo, ese día de la muerte de Jesús, en el momento en que estaba siendo rasgado su cuerpo en la cruz, estaba siendo lacerado, estaba siendo muerto, allí estaba rasgándose al mismo tiempo ese velo de arriba a abajo. No fue un velo que se rasgó desde abajo hacia arriba, no, porque hubiera sido de pronto un poco más fácil, aunque era muy difícil porque era muy grueso ese velo, sino todavía más difícil desde arriba, que estaba muy alto, varios metros arriba, hasta abajo, se rasgó de arriba a abajo, y esa obra no la pudo haber hecho otro que Dios mismo. Un ser humano no pudo haber hecho eso de la manera como sucedió. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que ese Dios que estaba en su gloria, allí en el lugar santísimo, se estaba abriendo paso. Allí se cumple el nombre profético de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Se estaba abriendo paso a través de ese velo. Y ese velo no era solamente el velo físico, sino el cuerpo de Cristo como un velo rasgado en la cruz del Calvario, para que el Padre pudiera tener acceso a la humanidad y ya no estuviéramos más solos, sino tuviéramos la presencia asequible de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. Por eso el nombre de Jesús es Dios con nosotros. Y yo te quiero decir, Jesús está contigo como está conmigo. Y en cualquier parte del mundo donde se proclame su nombre, allí está Jesús y allí está la presencia del Padre. Allí está la presencia de Dios. Amén. Y eso es lo que quiero dejar en tu corazón. La gran diferencia que es decir una verdad y ser la verdad. Esa es la gran diferencia entre los profetas y Jesucristo. Porque Jesús es la verdad encarnada que vino al mundo para mostrarnos quién es el Padre y mostrarnos el reino de Dios. Aleluya. Quiero dejar eso en tu corazón, esa palabra en tu corazón en este día, y que tú puedas conocer íntimamente a ese Dios que se te quiere revelar a ti y quiere tener contigo una comunión mucho más profunda. Vamos a orar. Amén. Y vamos a bendecir el nombre del Señor y vamos a darle gracias. Cierra allí tus ojos y dile: Jesús, gracias. Gracias por revelarnos al Padre.
Gracias por revelarnos a Dios. Gracias, Señor, porque sin ti todo hubiera quedado en oscuridad, todo hubiera quedado como en una niebla, que no nos hubiera podido, Señor, dar claridad acerca de quién realmente es Dios. Pero gracias, Jesús, por venir. Gracias por revelarnos a ese Padre que nos ama. No es un Padre que está allí como un Dios drástico dispuesto a castigar al que desobedezca, sino es un Dios que está dispuesto a extender su mano, y no solamente su mano, sino todo su brazo para abrazarnos y acercarnos a su corazón. Y en esta mañana, en este día, queremos darte gracias. Queremos darte gracias por revelarnos al Padre, revelarnos al Señor, revelarnos a Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Hoy te alabamos por haber hecho tantas cosas, haberte esforzado tanto, Señor, oh Dios, para darnos esa entrada libre a donde podamos, Señor, a donde queramos que estemos, podemos entrar a ese lugar santísimo y tener comunión con el Padre que nos está esperando. Y te damos gracias por eso, Señor Jesucristo, por tu gran amor y por tu gran sacrificio para hacernos a nosotros posible tener comunión con el Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y ahí donde estás, dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor. Dile: sí, Señor. Gracias por tocar mi vida. Gracias por acercarme a ti. Gracias por no querer permanecer como un Dios lejano y como desinteresado de qué ha de pasar conmigo, sino siempre querer estar cerca de mí, para darme todo lo mejor de tu corazón a mí. Gracias, Señor. Gracias. Yo recibo de tu amor. Dile al Señor en este día: yo recibo de tu amor y te agradezco. Gracias por ese amor. Gracias por derramar tu gracia sobre mi vida, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que Él me ayuda a ser obediente a todo lo que la Escritura dice. Gracias porque no estoy solo. Gracias, Señor, porque mi fe tiene un cumplimiento, tiene una respuesta en ti, Señor, oh Dios. Y me ayudas a hacer todo aquello que en mis fuerzas yo nunca podría llegar a hacer. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cuánto alabamos el nombre del Señor. Cuánto le glorificamos por lo bueno que es Él para con nosotros. Espero que esta palabra sea de bendición para ti. Espero que tú tengas este año una comunión aún más profunda con quien es el Señor. Amén. Y lo puedas conocer más profundamente a través de su palabra y de la revelación del Espíritu Santo. Te invito a que sigas nuestras transmisiones. Allí en el Facebook estamos transmitiendo los miércoles a las 8:30 de la noche para que tú recibas esa palabra de impartición para tu vida. Pero también estamos por Google Meet los viernes a las 8 de la noche. Si tú deseas el link, el enlace para poderte comunicar con nosotros y compartir con nosotros la palabra, compartir de tus inquietudes acerca de todas estas cosas que estamos compartiendo, bien puedes entrar y vamos a compartir con mucho gozo todo lo que el Señor está revelándonos. También estamos transmitiendo los sábados a las 5 de la tarde, dejando estas enseñanzas allí también en la página del Facebook, y las estamos pasando también a nuestro canal de YouTube, La Iglesia Pionera. Si tú quieres suscribirte allí y decirle a otros que lo hagan, hazlo, que son palabras que yo sé que van a edificar muchas vidas, muchas familias, muchas personas. Y también estamos nuevamente en Google Meet el domingo a las 10 de la mañana en nuestra reunión principal. Allí sí podemos alabar, estamos cantando, exaltando el nombre del Señor, permitiendo que con su Espíritu Santo precioso Él se mueva en medio de nosotros y nos bendiga. Y también estamos predicando precisamente la palabra de Dios. Entonces te invitamos a que estés con nosotros compartiendo todos estos tiempos. Si no puedes uno en la semana, podrás otro, pero que no dejes de estar recibiendo de lo que el Señor tiene para ti en las Escrituras. Amén. Así que en este día te bendigo,
te amamos desde aquí, estamos orando por ti. Si tienes alguna necesidad, háznosla saber allí en los comentarios y estaremos orando, porque nosotros somos personas que creemos que lo que oramos delante de Dios, Él nos responde, porque ya lo hemos visto varias veces, muchas veces lo hemos visto, Dios contestando a nuestras oraciones. Así que podemos unirnos a tu oración por esa necesidad en particular y vamos a tener respuesta, estoy seguro, de parte del Señor. Un abrazo de parte de toda la iglesia pionera para tu vida y esperamos que estés cada vez mejor en las manos del Señor. Bendiciones.